Este jueves, Patricia Bullrich presentó en Córdoba a Carlos Melconian como su ministro de Economía y, por supuesto, ya entró en el centro de la escena para intentar contrarrestar las propuestas que tanto han llegado a la sociedad de Javier Milei. Y para hablar un poco del escenario preelectoral que está viviendo Juntos por el Cambio de cara a octubre, ya nos acompaña Oscar Agostz Carreño, quien es diputado nacional, recientemente asumido en el cargo, en reemplazo del renunciante Gustavo Santos, también legislador electo en la provincia de Córdoba y presidente del PRO Córdoba. Gracias por acompañarnos, Oscar, un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre. Bueno, lo primero tiene que ver, participaste de esta presentación, ¿qué impresión te da en esta campaña que estamos viviendo, esta oficialización y la posibilidad que ya tiene el espacio de tener un economista que pueda hacer, bueno, contrapeso a las propuestas de Milei, ¿no? Sí, creo que era muy importante para nuestro espacio retomar la iniciativa. Creo que es importante tomar la iniciativa desde Córdoba, que siempre fue tan importante para nuestro espacio, para el PRO, para Juntos por el Cambio. Creo que eso es muy valioso. La idea de federalismo también queda de manifiesto, pero sobre todo creo que era muy importante entender de que el votante en Argentina estaba pidiendo que la economía sea un tema central. Y quizás nosotros Juntos por el Cambio veníamos jugando una interna en las elecciones pasadas y hoy la gente nos habló de economía al al votar a Milei. Por lo tanto, creo que haber elegido un ministro de Economía es algo acertado para esta etapa, en este tiempo y en la etapa que sigue de la campaña, a 50 y pico de días de la próxima elección, pero sobre todo creo que es acertado la elección de Melconian, porque Melconian tiene una facilidad para ser fácil, para ser intuitivo, para hacer un diálogo, una conversación bien sencilla, temas muy complicados como es la macroeconomía. Y creo que eso es necesario en esta etapa, donde realmente por Milei Milei ha hecho una campaña por TikTok, por redes sociales, con conceptos muy sencillos como hablar de dolarización, eliminar el Banco Central, y es necesario tener a alguien que tenga la capacidad de explicarle a la gente qué es posible de eso, cuáles son los riesgos de eso y cuál es el mejor camino para tomar, que es bajo el liderazgo de Patricia Bullrich. Claro, hay que reconocer que tanto Milei como Melconian, los dos tienen esa capacidad de hacer entendible lo más fácil posible a la gente el concepto de lo económico, pero de hecho, inclusive mucha gente piensa en la dolarización como el 1 a 1 o la posibilidad de un cambio que en realidad no es tal. ¿Consideran ustedes que van a poder llegar a la gente con el mensaje, con la propuesta económica de Melconian, en el sentido de buscar que hay una solución, que no hay que fantasear, que no vienen soluciones de un día para el otro? ¿Consideran que eso va a llegar a la gente, que es uno de los atributos más fuertes de Milei? Bueno, nosotros confiamos en el electorado, o sea, confiamos en ellos, nos han dado siempre el apoyo cuando hemos hecho campañas donde hemos sido racionales, donde le hemos dicho la verdad, pero sobre todo creo que lo que está en juego ahora es poderle mostrar al electorado y que el electorado entienda, y acá tenemos que ser muy inteligentes, de que para hacer las reformas que ellos esperan, que la gente espera, hace falta mucho volumen político. Hace falta no solo tener legisladores en el Congreso, buenos ministros con experiencia, sino que también hace falta tener intendentes, tener gobernadores, tener una estructura territorial que permita tener el volumen para hacer los cambios y además tener la experiencia. Todo lo que tiene Juntos por el Cambio para mostrar son gente que ha tenido experiencia en gobernar, en administrar la cosa pública, que es algo muy complejo, muy difícil y que requiere muchas horas, mucho diálogo, mucha paciencia. Algo que no tiene Milei. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es generar una nueva narrativa para mostrar a la gente que está muy bien querer cambios, está muy bien pretender cambios rápidos, pero para eso es necesario elegir una opción que tenga la verdadera posibilidad de hacer los cambios que la gente quiere. Ahora, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que está algo que lo oí ayer a Melconian en trechos que pasaron los noticiosos. Es que sabe con una forma muy didáctica ubicar el problema y cuál es la verdad. Porque me parece a mí que para prometer todos somos campeones, porque nada es más fácil que prometer. Ahora, lo que yo creo que es importante es demostrar cómo se miente. Porque si vos prometes mintiendo, después viene la desesperanza, que eso es horrible. Pero ya es tarde, porque te voté. Y lo vi anoche a Melconian con una gran facilidad docente para explicar por qué no el Banco Central es posible borrarlo de un día para otro, qué es lo que significa la dolarización,
porque fuera de cámara yo te explicaba, vi ayer con estos términos, gente joven, y dice, no, si yo gano 100.000 pesos por mes, se dolariza y vas a tener 100.000 dólares en el bolsillo. Y eso es mentira, no es así. Hay que explicarlo bien. Sí, lo que pasa es que hacemos política en la era de la posverdad, donde lo que queda es un titular, no se ve ni el copete, mucho menos la noticia, y incluso tenemos los medios que hoy cobran por clics, entonces el titular tiene que ser lo más estridente posible, y creo que Milei sabe hablar ese idioma, entiende ese idioma, y por eso ha llegado rápidamente a la gente. Pero al final también hemos visto, nosotros hemos tenido escenarios de tercios en 2015, hemos visto lo que es perder por mucho una elección en 2019 y después remontarla, lo hemos vivido porque los argentinos muchas veces juegan en las PASO un juego, que es un juego de internas, que es un amistoso, y después vota con otra realidad las generales. Esperemos que en algún grado el cambio con moderación, con volumen político, vuelva a generar la esperanza en la gente, porque si no, es como usted bien dice, doctor, la gente va a comprar o va a querer dar un cheque en blanco a alguien que no va a poder utilizarlo en absolutamente nada, y la desesperanza, o sea, la Argentina ya está con mucha desesperanza, creo que está al borde de la economía, la paciencia de la gente, los chicos ricos al borde, los que no se fueron al borde de irse, los chicos pobres no pueden irse por Ezeiza, entonces van a la droga. Entonces estamos en un momento donde es muy importante que no juguemos los políticos con la desesperanza de la gente. Aquellos que hablan de la casta, son recontra casta, los equipos que están armando son casta, cobran un sueldo del Estado, más allá que habrán hecho un par de sorteos, siguen teniendo asesores, Píparo tiene escándalos todos los días de más cargos que le aparecen, digo, es todo lo mismo, lo que pasa que con más marketing. Acá lo importante es que Juntos por el Cambio es la única alternativa al ministro candidato Massa, que es kirchnerista, aunque no siempre se acuerden, y que tiene la experiencia, el conocimiento, una candidata con mucho coraje, pero también con la mesura para hacer aquellas cosas correctas sin caer en el facilismo de eliminar el Banco Central, dolarizar, sino cosas racionales que se pueden hacer en Argentina. Sí. ¿Y qué experiencia tomaron de la etapa anterior en el gobierno de Macri, que se subestimó un poco el plano económico, y después la realidad llevó a otra cosa, ¿no? Y en este caso, con un liderazgo fuerte político que va a hacer falta para poder llevar adelante la medida económica, porque estamos en claro con eso, ¿qué deja la experiencia anterior para que de pronto el electorado diga, bueno, en esta oportunidad va a ser distinto? Yo creo que es interesante analizar lo que fue el gobierno de Mauricio Macri con una perspectiva, que es cómo estaban conformadas las cámaras legislativas. En aquel momento teníamos minoría en ambas cámaras, algo inédito en la Argentina, y realmente se gobernó y se logró, por ejemplo, bajar los impuestos a través de un pacto fiscal con todos los gobernadores, que apenas ganó Alberto, fueron, incluido el de Córdoba, y borraron con el codo lo que habían firmado con la mano. Pero la verdad que digamos, que todo el gradualismo, todo lo que se intentó hacer, no podía hacerse necesariamente mucho más rápido porque faltaba el volumen y había que generar un consenso, que había una persona como Emilio Monzó consiguiendo las leyes y era muy complejo. Esa experiencia fue muy valiosa, es decir, desde las minorías hemos logrado, por ejemplo, obligar a todos los gobernadores a bajar los impuestos. Ese tipo de experiencias, la verdad que son impresionantes y muy necesarias para la Argentina porque estamos mucho peor ahora que en aquel momento. Fíjense qué pasaría si gana un Milei, para dar un ejemplo. ¿Cuánto tendría? En el mejor de los casos, 30, 40 diputados nacionales. ¿Cuántos senadores tendría si no tiene peso político en las provincias de candidatos a senadores potentes? Podría haber muy poco volumen legislativo. Primero, eso lo va a obligar a hablar, a discutir, a hacer lo que hace la casta que él tanto denota, es sentarse a analizar los problemas y elaborar planes a 20, 30 años, que no importa el partido que esté gobernando, pueda darle realmente volumen y posibilidad de que se haga y que sean efectivos. Nuestra experiencia es muy valiosa en ese punto de vista. Milei nunca manejó nada y maneja mal la banca de diputados. Tan mal maneja la banca de diputados, que es mucho más sencillo que un poder ejecutivo, que votó con el kirchnerismo la ley de alquileres. Miren si hay una ley que todo el mundo entiende. A lo mejor la gente no entiende qué pasa en el Senado, que no sesiona para que una jueza esté más tiempo. Muy complejo, muy difícil. Pero en la hora de la posverdad, la gente tiene bien claro qué está pasando con la ley de alquileres. Que es, el Congreso se mandó una macana, para corregirla, el Congreso se juntó, generó la mejor ley que se podía generar, y Milei, ¿qué hizo? O por no entender o por querer sacar rédito en un video de TikTok, terminó votando con el kirchnerismo. Eso es Milei. Claro, ya estamos en el final y a propósito de lo que mencionabas recién de la ley de alquileres, que bueno, se trató en diputados, ahora se está avanzando en comisiones en el Senado. Es una urgencia, mucha gente lo está pasando realmente mal con este problema y parece
que no hay celeridad o la que se merecería un tema de este tipo. ¿Qué pensás que puede pasar con la ley de alquileres en esta instancia de tratamiento en el Congreso? Yo creo que el problema de fondo es la inflación, que a medida que la inflación se escapa y todo el mundo tenemos la sensación de que esto está desbocado, cualquier problema es mucho más grave. La de alquileres es extremadamente grave porque estamos hablando de la gente que no pudo llegar a su propia casa. Estamos hablando de gente que muchas veces se queda sin techo, muchas veces se queda sin techo con su familia, entonces es un tema que la gente entiende, sufre, pero además tiene que ver con el hogar de cada uno, el lugar donde uno vive, que es quizás la sensación de mayor desamparo cuando uno pierde ese lugar. Entonces es muy difícil que el que venía pagando 90.000 pesos de un día para el otro pase a pagar 180.000. Por eso creo que el Congreso de la Nación, primero la Cámara de Diputados, logró la mejor ley posible. La mejor ley posible, que es consiguiendo la cantidad de votos necesarios y la verdad que las modificaciones se hagan cada 4 meses, que el tiempo sea de 2 años y que el índice pone a elegirlos las partes, bueno, eran las 3 grandes cosas que más ruido generaban, porque encima la nueva ley tenía algunas cosas buenas comparada con la vieja ley. El problema que tenemos en el Senado es que plantean como que no quieren hacer un tratamiento express. Y la verdad que no un tratamiento express, se habla de la ley de alquileres en todos los diarios, todos sabemos bien claro, los senadores tuvieron tiempo de leer los dictámenes de diputados y podrían haber hecho las mejoras que querrían, pero el problema es que si entramos en esa discusión, que es lo que el kirchnerismo quiere, no va a salir nunca la ley de alquileres, y es muy raro porque el kirchnerismo, que se reputa, que su electorado, que la gente a la que ellos representan es aquella clase media laburante, bueno, esa clase media laburante, incluso los planeros alquilan casa porque no pueden llegar a la casa propia y no van a tener una solución. Creo que se lo van a facturar electoralmente seguramente, pero acá el problema no es que va a pasar en las elecciones, es que necesitamos que el Senado haga lo que hizo diputados. Si tiene que hacer algún cambio, la verdad que es un problema porque vuelve a la otra Cámara y vamos a estar, ¿cuánto? 5 meses más. Con un mercado paralizado totalmente, sin propiedades en alquiler y con la gente hasta inclusive habiendo prehablado a un propietario, ahora la propiedad no está en alquiler por la incertidumbre que se genera, ¿no? Sí, aparte, el Senado que saque esta ley sería conveniente. Después nos podemos sentar a ver la mejor ley posible con la nueva conformación del gobierno. Sí. Pero hoy, con una inflación de 114%, las estimaciones dicen eso, no podemos tener la falta de casas en alquiler porque los propietarios no tienen certidumbre y no podemos tener gente que se esté quedando sin hogar o no pueda pagar de un mes al otro el alquiler. Necesitamos dar una solución porque es muchísima la gente argentina que no tiene una casa propia. Bueno, Oscar, seguiremos hablando más adelante. Gracias como siempre por acompañarnos. Un placer. Muchísimas gracias.